Bueno, en primer lugar le pedimos al ministro que ampliara, digamos, lo que el Poder Ejecutivo dijo en su anuncio público, nos confirma, digamos, en la resolución política que tomó el secretariado, es un planteo insuficiente, el Poder Ejecutivo no está en condiciones de variar, digamos, en el caso de la población trabajadora, ese 2% que es un adelanto a cuenta de futuros aumentos. Planteamos nosotros que se pudiera abordar en las mesas de negociación que se corresponden especialmente al Consejo Superior de Negociación Colectiva de los Trabajadores Públicos, que hubiera posibilidad de adecuar allí. Es central determinar al detalle el monto de la pérdida salarial, porque la pérdida salarial no nace ahora, viene de antes, y es importante que la gente pueda escoger sobre qué aspecto es que se descontaría o se deduciría ese 2%. Y una cosa absolutamente trascendente, porque la situación está muy brava, la gente no está llegando a fin de mes, no se puede parar la olla. El asunto desde nuestro punto de vista no es solamente para los trabajadores que están cubiertos por la negociación colectiva, sino que hay amplísimos sectores del mundo del trabajo, muchas veces en la informalidad, muchas veces que hacen una changa por estar desocupados, que son los que más están sufriendo. Entonces nosotros le hicimos una propuesta al Poder Ejecutivo que no deje afuera el salario mínimo nacional, es decir, que estudie la posibilidad de ubicar alguna enmienda en el salario mínimo nacional, todos sabemos que el mismo ajusta en el mes de enero, pero que ahora a partir del 1 de julio mueva el salario mínimo nacional de manera de que la cuestión llegue a mucha más gente. Ahora, ¿le genera una preocupación el hecho que este aumento del 2%, que usted dice que esa cuenta va a ser percibido recién a partir del mes de agosto? Bueno, seguramente que sí, nos reafirman en que no está mal la consideración que hizo el PCNT de insuficiente. Si yo tuviera que nombrar un grupo musical al respecto de considerar esta propuesta para la situación que está viviendo la gran mayoría de la población, el grupo es Cortijo y su combo, ¿no? ¿Qué le dijo con respecto a la propuesta del salario mínimo nacional? Bueno, que ellos veían ahí alguna dificultad en torno a esa propuesta, pero tomó nota y el Poder Ejecutivo lo va a estudiar y seguramente nos devuelva alguna respuesta, ¿no? El presidente ayer fue consultado sobre este planteo de ustedes y dijo que no le llamaba la atención la postura que está manteniendo el PIT-CNT, de considerar insuficiente y que han mantenido una especie de constante oposición a los anuncios de gobierno, sobre todo en momentos complicados como este. Bueno, nosotros defendemos los intereses de la clase trabajadora, que vive de su salario y que no llega a fin de mes, y junto a la clase trabajadora, porque si nos va bien a los trabajadores, le va bien a la gran mayoría, hay que saber que cualquier movimiento en el salario va directamente a los jubilados. Y hay que saber también que cualquier mejora de quien vive de sus ingresos fijos va para el pequeño comercio en los barrios, la pequeña industria y la pequeña producción agropecuaria, ¿no? Quien protestó permanentemente contra las posturas del PCNT han sido los Mayaoro. Cada uno se ubica en la vida donde piensa que se tiene que ubicar. Ahora, ¿le genera un comentario el hecho de que se ha anunciado que el Poder Ejecutivo en los futuros consejos de salarios no va a tener prácticamente participación? Quizá no haya laudo del gobierno en estos casos. No, eso sería un cambio radical, sustantivo en la ley de negociación colectiva, que en el sector privado son procesos de negociación tripartita, ¿no? Es decir, habría que, o ellos tendrían que impulsar cambios en la ley o deberían violar abiertamente la normativa, ¿no? ¿Qué expectativas hay con respecto al Consejo Superior en el sector privado? Bueno, ahí es más difícil porque a pesar de que hay determinados sectores que todos los estudios económicos están diciendo que les ha ido muy bien, cada vez que aparece la idea de un retoque salarial siempre sistemáticamente ponen el grito en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a participar tratando de contribuir en el Consejo Superior de Salarios Privados y en las ramas cuando sean convocadas, a que se tome en cuenta de que aquí además se está produciendo una pérdida adicional del salario real a la que ya venía. Ya que usted menciona a los trabajadores privados, ¿le genera un comentario el hecho de que hay sectores justamente de la industria que estén pidiendo que se negocie por rama y no por empresa? Bueno, la negociación colectiva es por rama de actividad. Bueno, pero están planteando justamente por empresa ahora en algunos casos, ¿no? No está prohibida la negociación por empresa, pero sobre la base del piso que establece la rama. Marcelo, ¿se refirió al ministro a qué posición va a adoptar el Poder Ejecutivo en la negociación privada? ¿Si va a participar, se va a abstener en todos los casos? Bueno, el Poder Ejecutivo aquí nos manifestó que sin desmedro, que las resoluciones del Consejo de Salario las cambia el Consejo de Salario, ellos van a hacer el esfuerzo para convencer al sector empleador
en aquellos casos donde está más magro el resultado de la negociación, de que se pongan las pilas y aparezca alguna solución mayor para los trabajadores. Yo tomo con mucha seriedad ese compromiso, ¿no? Más allá de la inflación que se generó en gran parte acelerada por la guerra, esto de adelantar los correctivos por inflación, hacer los adelantos a cuenta en el sector público, ¿evidencia de alguna manera que se diseñaron mal las pautas y los lineamientos de la negociación? Bueno, nosotros habíamos dicho, en el momento que el Poder Ejecutivo presentó sus criterios para la negociación 2021, que podían quedarse cortas con respecto a la evolución de la inflación y que en ese caso, al quedarse cortas, los llamados porcentajes de recuperación iban a quedar subsumidos en la inflación. Lamentablemente, la vida nos dio la razón. Ahora, simplemente para que quede bien claro este punto, se los explicó bien el ministro, va a ser entonces, en el caso de los públicos, va a ser un 2% que va a ser a cuenta del próximo aumento, no va a ser por arriba de lo que se considera en ese momento, sobre todo porque en el caso de los pasivos ya el presidente del EPS aclaró que sería un 6% aumento más el 3% que se les anuncia, empataría con el 9% que sería la inflación. Sí, lamentablemente el 2% es a cuenta de futuros ajustes. Lo que se puede discutir en las mesas es a cuenta de qué, y lamentablemente tampoco existe posibilidad de cambiar esa cifra, ¿no? Y con esta realidad, ¿qué medidas se vienen del PIT-CNT? Bueno, no, elementos nuevos ninguno. Vamos a un gran 1 de mayo, ¿no? Ahí yo aprovecho para exhortar a toda la población, a la que está afectada por la falta de trabajo, a la que está afectada porque no llega a fin de mes, al pequeño comerciante que ve su negocio, digamos, restringido por las dificultades económicas de la población, a que vayamos a un 1 de mayo masivo. Y ante las jubilaciones sumergidas, todo este tema ahora que se está hablando de la reforma de la seguridad social, si se llega a aprobar, ¿no se descarta desde el movimiento sindical hacer un nuevo llamamiento de firmas para derogar? Bueno, nosotros somos de la tradición de que el movimiento obrero nunca descarta ninguna forma de acción para defender los intereses de los trabajadores, pero todavía eso es una cuestión prematura, digamos.